Bienvenidos al distrito de Tinta. Mi nombre es Miguel Chuquitapa Cuentas y yo soy el guía de acá de nuestro histórico pueblo de Tinta. Primeramente vamos a explicarles sobre lo que es el atractivo turístico de lo que es el Museo Casa de Tupac Amaru, ¿no? La casa del cacique José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru II. Para ello vamos a ingresar adentro y vamos a darles una información de todo sus acontecimientos y la vivencia de Tupac Amaru que nos muestran en diferentes cuadros pintados por el pintor Antonio Wilca Huayca. Pasemos por favor. Este es el interior de la casa de Tupac Amaru II, ¿no? Que en aquellos tiempos, ¿no?, fue destruida y posteriormente fue reconstruida. Ahora vamos a ver lo que es el origen de lo que es Tupac Amaru a través de los cuadros, ¿no? En este primer cuadro observamos lo que es el árbol genealógico de Tupac Amaru, descendiente directo inca del inca gobernante Huayna Cápac, ¿no?, que gobernó en los años de 1493 a 1527. Posteriormente su hijo Manco Inca y así una sucesión hasta llegar a José Gabriel Condorcanqui Noriega, ¿no?, y con sus tres hijos Hipólito, Mariano y Fernando. Ya no se ramifica más el árbol por el hecho de que matan a toda su familia, ¿no? Lo exterminan a toda su familia. Tenemos una sucesión de 68 cuadros que posteriormente vamos a estar viendo lo que es toda su vida de Tupac Amaru. En eso nos muestra, ¿no?, lo que es el nacimiento de Tupac Amaru, hijos de doña Carmen Rosa Noguera y de don Miguel Condorcanqui, que en esos tiempos era cacique de Pampamarca, Surimana y Tungazuca. Se dice mucho del lugar de nacimiento, de dónde nació. Otros dicen en Surimana, otros dicen en Tinta, ¿no? Y no hay hasta el momento un documento, algo, su partida de nacimiento, por lo menos que certifique dónde nació Tupac Amaru, ¿no? Por eso solamente hay hipótesis del lugar de nacimiento. Posteriormente tenemos en el cuadro lo que es el nacimiento o la vivencia de Tupac Amaru. Esta es su casa en Surimana, ¿no?, en la provincia de Canas, ¿no? En ahí vivió casi toda su infancia al lado de su padre y al lado de su madre. Posteriormente, pasado aproximadamente cuando Tupac Amaru tenía 3 años, fallece su madre, ¿no? Fallece y queda huérfano de madre Tupac Amaru II, o como llamado también José Gabriel. Posteriormente en Tinta, ¿no?, como era cacique, en Tinta el padre de Tupac Amaru, don Miguel, se conoce como otra señora llamada doña Ventura, que era natural de Tinta. Pásanos por acá, por favor. Aquí nos muestra a la segunda esposa de Tupac Amaru, ¿no?, doña Ventura Mojaraz, que era tinteña, ¿no?, a la que con él ya tuvieron otro hijo, que fue, ¿no?, Juan Bautista Tupac Amaru, o su nombre verdadero, Juan Bautista, ¿no?, Condorcanqui Mojaraz, ¿no?, su verdadero nombre, ¿no? Luego acá también muestra el fallecimiento del padre, ¿no?, y queda huérfano Tupac Amaru junto a su hermanastro Juan Bautista, quedan huérfanos, pero posteriormente su madrastra y sus tíos lo envían a Tupac Amaru a estudiar al colegio de caciques en el Cusco, ¿no?, el más conocido como el Colegio San Francisco de Borja, que está a una partita alta de la Plaza de Armas, ¿no? Ahí fue sus estudios, enseñado por clérigos, sacerdotes, ¿no?, de la orden de los jesuitas. Al culminar sus estudios, ya creciendo Tupac Amaru, se dedica a lo que es el comercio, ¿no? Se dedica al comercio y lleva, ¿no?, mercancía a diferentes lugares. Un ejemplo sería del Cusco llevar de repente hasta Quito, Ecuador, o de repente llevar hasta las Pampas de Argentina. Y también llevaban al Alto Perú, a Bolivia, ¿no?, en cantidades de mulas y también acompañado de varios empleados. Durante sus viajes Tupac Amaru, ¿no?, observa el maltrato a sus semejantes, ¿no?, a los indígenas de sus tiempos, ¿no?, los trabajos forzados, el abuso a las mujeres, ¿no?, y los reclutamientos de las personas para llevarles a trabajar a lo que son las minas de Potosí.
en Bolivia, ¿no? Donde estas personas eran, generalmente al ir allá, nunca más regresaban, por el mismo hecho de que era el trabajo forzado en ahí también y en ahí mismo morían. Durante sus viajes también Tupac Amaru se conoce con Micaela Bastidas Cuyucawa, ¿no? Ella era natural apurimeña del lugar de Abancaina, ¿no? Luego Tupac Amaru empiezan a tener una relación con la que posteriormente llegan a casarse los dos, ¿no? Y acá también tenemos, acá en el museo, tenemos unos pequeños objetos que el pueblo de Tinta nos trajo, ¿no? Estos son cofres donde seguramente guardaban lo que son sus objetos valiosos, trajes valiosos, entre otras cosas. Y para ello, siempre cada baúl contaba con lo que es un candado, ¿no? Por motivos de seguridad y entre otras cosas. Ahora llegamos a lo que es el matrimonio de Tupac Amaru con Micaela Bastidas, ¿no? Se casaron en Surimana. Lo curioso es que en acá ya estaban todos los principales guerreros o principales generales de su revolución, entre ellos Cristóbal Tupac Amaru, su amiga íntima Tomasa Tito Conde Maita, que era también cacica de Acos, ¿no? Entre ellos, y asistieron todos, entre familiares de tanto de Tupac Amaru como de Micaela Bastidas, asistieron a su matrimonio en Surimana. De la misma forma que Tupac Amaru vio, ¿no? Los abusos, también le hace ver esa realidad a Micaela Bastidas, ¿no? La recaudación de objetos valiosos, ¿no? Como les decía, Surimana es Acomayo. ¿Perdón? Surimana es acá en Canas. Surimana es Canas. ¿Qué distrito? Distrito. ¿Pertenece a qué? Distrito, puede ser Tupac Amaru, creo, si no me equivoco. Luego, en acá, o sea, veían lo que es, le hace ver lo que son las muertes, abusos. Sobre todo se levanta por el hecho de la recaudación de impuestos exagerados que les hacían los españoles a las personas indígenas de esos tiempos, ¿no? Luego, también lo que les lleva a las minas de Potosí, obligados, la fuerza. Y es por esos hechos que Tupac Amaru se levanta. Y Micaela Bastidas empieza a apoyar esas ideas de Tupac Amaru, ¿no? Y le dice que si efectivamente pasa esto, hay que levantarnos. Aquí también podemos ver en este cuadro, esta es la hacienda de Canora de Tupac Amaru. Esto está ubicado a menos de 1 kilómetro de acá, de Tinta, de la Plaza de Armas, ¿no? Como vemos en la imagen, así posiblemente era su distribución. Sus viviendas, sus corrales, sus centros de cultivo y su propia iglesia. Pero después de la revolución, los españoles vinieron y empezaron a destruirlo todo. Y solamente queda ahora vestigios de eso, lo que es el muro de la capilla. Nada más, ¿no? Y algunos cimientos que todavía quedaron de esos lugares. Como les decía en un principio, Tupac Amaru, ¿no? Era descendiente directo inca. Así que va a Lima y pide que se le dé ese título de inca, para que de esa forma todas las personas indígenas, como es, ¿no?, descendiente inca o nombrado inca también, le empiecen a brindar su apoyo y así que tengan más gente durante su revolución. Luego de regreso de Lima, ya pensando en lo que va a ser su revolución, ¿no?, también ya para empezar su revolución, es invitado por el cura de Llanoca a un almuerzo en allá por el día de su cumpleaños, al cual también estaba invitado Antonio de Arriaga. Antonio de Arriaga es el corregidor de Tinta, de la provincia de Tinta. Recordemos que Tinta es la provincia más antigua del Perú, ¿no? Por el hecho que también no tiene fecha de fundación o creación, ¿no? Era donde todo del corregimiento se basaba en este pueblo de Tinta. Luego, ¿no?, Arriaga, al ser invitado, empieza un poco ofuscado, molesto por el hecho de la presencia de Tupac Amaru en la mesa, ¿no? Y empieza a insultarle, ¿no? ¿Yo qué hago con este indio que están acá sentado a la mesa? En la que Tupac Amaru, un poco molesto, ¿no?, se sale de la cena, ¿no? Y se viene. Pero recordemos una cosa, Tupac Amaru ya tenía esa mentalidad de capturar a Arriaga, ¿no? Les sigo contando. Luego se adelanta Tupac Amaru y lo espera entre Tinta y Llanoca, en un lugar llamado Huamcorracay, ¿no? Lo espera con toda su gente, no ven que al momento de adelantarse lo esperan
y capturan a Antonio de Arriaga. Lo capturan y luego posteriormente es conducido hasta Tungazuca, ¿no? Lo conducen a Tungazuca mediante golpes, mediante latigazos. Y en Tungazuca lo ahorca a Arriaga. Es así, después de ahorcarlo, ¿no? Cuentan algunos historiadores que Antonio Oblitas, que era el morenito o el negrito, ¿no? Su empleado, su esclavo, agarra una espada y lo decapita a Antonio Arriaga. Posteriormente a esto, Tupac Amaru regresa a Tinta, y en Tinta, el 4 de noviembre de 1780, da el grito de libertad para ellos, ¿no? Es así que surge también, ¿no? Que es el primer grito de libertad, de independencia de latinoamericana, pero no llegaron a concretarlo, ¿no? Y es así que toda la gente en Tinta empieza a darle pibas a Tupac Amaru. En esos tiempos el famoso Haile, ¿no? Es dar pibas. Y Tupac Amaru da su grito de libertad. Posteriormente, ya organizando un pequeño ejército, un pequeño grupo, empiezan a ir de pueblo en pueblo y empiezan a liberar a los esclavos. Y somete a los españoles a que se les devuelvan las cosas que se les había quitado. Entre ellos, como vemos en la imagen, frazadas, telares o mantas para ellos. Algunos la apoyaron en su revolución, algunos que salieron de las cárceles, ¿no? Pero otros también, por medio de los españoles, también no lo apoyaron. Y es así como empieza lo que es la revolución tupacamarista. Estos de aquí que tenemos acá son vasijas o urpos o raquis que se utilizan, ¿no? En el mes de agosto generalmente, ¿no? En mayor cantidad, ¿no? Para hacer lo que es la chicha, famoso en Tinta, ¿no? Lo que es la chicha de jora o la chicha de maíz, ¿no? Todo para lo que es el festival de San Bartolomé, pero en Tinta ahora lo utilizan para hacer todo tipo de fiestas o de repente en sus rituales o para hacer sus terrenos. Para todo lo utilizan lo que es la chicha, por eso es muy conocido lo que es la famosa chicha quinteña. Bueno, después de eso tenemos lo que es la guerra de Sangarará, ¿no? A lo que los españoles ya mandaron después de la sublevación. Y acá los tupacameristas ganaron la batalla, ¿no? Y los españoles trataron de meterse a las iglesias, en señal de que ya no les siga. Pero como había en las iglesias velas y todo eso, empezaron a hacerlas caer y se quema lo que es la iglesia, ¿no? Y en esa batalla gana Tupac Amaru. Posteriormente Tupac Amaru, ¿no? Tenía las intenciones de sitiar el Cusco, ya, ¿no? Pero mandan lo que es al visitador Arreche, ¿no? Con muchos más españoles, con armas y todo, y logran espantar a todos los tupacamaristas, y ellos son los que se quedan con el Cusco. Si hubiese sido Tupac Amaru, lo hubiese agarrado más antes el Cusco, de repente otra hubiese sido nuestra historia, ¿no? Posteriormente lo que viene son las batallas de Saya, ¿no? Donde murieron bastantes españoles y bastantes también indígenas, pero ya los españoles contaban con lo que son sus armas, sus armamentos que habían traído con el visitador Arreche. Se dice que en la batalla de Puquín, incluso hasta los curas, agarrados con pistolas y espadas en mano, empezaron a matar a los indígenas, ¿no? Porque los consideraban seres que no tenían alma y que eran como animales. Y llegamos a lo que es, ¿no? La batalla de Chinchina, acá en Tinta, ¿no? Eso también fue, ¿no? Algunos dicen por traición, por uno de sus del ejército tupacamarista, ¿no? Que les informa que Tupac Amaru está acampando y vienen ellos durante la oscuridad y empiezan a bombardear a todo el ejército tupacamarista. Como vemos en la imagen, ellos solamente se defendían con lo que son guaracas, macanas, lanzas, algunas espadas y algunas armas de fuego. No contaban como los españoles con bastante armamento. Al darse cuenta Tupac Amaru que había perdido ya en lo que es en Tinta, decide escaparse con destino a Langui, ¿no? Pero en Langui también es traicionado y lo capturan en el cerro Yanabor, junto a Tupac Amaru y junto a todo, ¿no? Lo que es sus tres hijos, Mariano, Hipólito y Fernando, a Tomás Atito Conde Maita y a Miquela Bastidas. Al ser capturado Tupac Amaru, es traído, ¿no? Amarrado de a punta de golpes y, ¿no? De golpes, patadas y azotes con dirección a Tinta. Y en Tinta ya se estaba dándose en las papas de Chinchina lo que son los fusilamientos y las decapitaciones a los que son los dirigentes o al ejército tupacamarista.
mixta, ¿no? Y acá los españoles mismos, ¿no? Los curas, empiezan a hacer confesar a la familia de Tupac Amaru del pecado que supuestamente ellos tenían, era de levantarse contra la corona española. Y en la plaza también sucedió lo mismo. Empezaron a venir a esta casa que estamos ahorita, empezaron los españoles a saquearlo todo, sacar sus cosas y quemarlos en la plaza. Y a los demás también de la misma forma, decapitarlos, torturarlos, y cuentan como leyenda también, como historia, que lo metieron a bastante gente al templo San Bartolomé, y en ahí empezaron a matarlos a todos, ¿no? Tanto que dicen que la sangre llegó hasta los tobillos. Después de toda la tortura en la plaza de Tinta, ¿no? Son llevados con destino a Cusco, a ser juzgados, a los principales tenientes de Tupac Amaru, ¿no? Y a la familia de Tupac Amaru también. En la imagen muestra el puentecito de acá Colonia, que nosotros tenemos todavía, que está ahorita, ¿no? Vigente todavía. Luego llegan a lo que es al Cusco, 40 prisioneros, entre ellos la familia de Tupac Amaru, ¿no? Para ser juzgados, ¿no? Y acá podemos ver un ángel y un diablo, que el ángel representa lo que es el Apocalipsis, y el diablo representa, ¿no? O está en el lugar donde va a estar viendo bastante matanza, bastante sufrimiento y bastante torturas, ¿no? Muertos sobre todo. Pasemos a los siguientes canales. Luego de que Tupac Amaru, ¿no? Fue trasladado al Cusco, empiezan a meterlos a las iglesias, dicen unos, otros que dicen al Paraninfo Universitario en el Cusco, donde estaban todos recluidos o encerrados. Y ahí empezaron las torturas, amarrados con grilletes, siendo azotados, ¿no? Y también se veía lo que es la morbosidad de los españoles frente a las mujeres, ¿no? Manteniéndolos desnudos. Luego, primeramente también empezaron con lo que es la tortura a Tupac Amaru, ¿no? Empezaron a colgarlo de los brazos y amarrarlos a metales pesados tipo yunques, amarrarlos de los pies y tratar de estirarlo. El que sufrió en todo eso no fue ni Tupac Amaru ni Micaela Bacías mucho más. El que sufrió mucho más fue su hijo menor, Fernandito, de 12 años, que fue condenado a presenciar todos estos actos con la familia, con su papá, con su mamá y con sus tíos y con los que habían surgido durante la revolución. Luego, Tupac Amaru lo sueltan y Arreche va a visitarle a su casa, ¿no? A Tupac Amaru. Y en ahí surgen estas palabras, en un diálogo surgen, en la que le dice Tupac Amaru, ¿no? Aquí no hay más culpables que tú y yo. Tú por oprimir a mi pueblo y yo por querer liberarlo. En eso, Arreche le molestó tanto estas palabras que manda a Tupac Amaru a ser colgado del brazo y de los pies, ¿no? Y mandan a que le corten entre los huesos, pero con el cuidado de que no le corten lo que es la vena, ¿no? Para que no muera desangrado. Y mandan a que le muelan los dedos también, con 2 palos. Imagínense el sufrimiento. Y no contento con todo esto, lo que hace también Arreche es mandar a colgar de un brazo a Tupac Amaru, el brazo derecho, y manda a dos soldados a tirar de él, ¿no? Su intención de Arreche era zafarle el brazo a Tupac Amaru para que nunca en su vida pueda volver a escribir o pueda volver a firmar algún documento. Pero no solamente esto fue con Tupac Amaru, sino que empezó también lo que es la tortura a Micaela Bacías, ¿no? Es así que el verdugo, ¿no? Empieza a quemar los pechos a Micaela Bacías, pero al ver a su hijo Fernandito que están ahí, le dice, no, quémale tú. Fernandito no quiso en un principio, pero lo que hace es azotarlo o golpear a Fernandito. Tanto fue el golpe que su propia madre tuvo que decirle, no, hijo mío, por favor, haz lo que estos hombres te dicen. Y recién, cabizbajo, agachado, empieza a quemarle los senos a su mamá. Y no contento con eso también, lo que hace es colgarlo, al igual que a Tupac Amaru. Y todo a la presencia, como les decían, de su hijo Fernandito, obligado a ver por los españoles. Con Tupac Amaru prosiguió la tortura. Lo azotaron y posteriormente le quemaron los pies. Y en la ideología española, el quemar de pies es para que ya no avance lo que es su revolución, que ya no ande, que se queden ahí con la muerte de él.
Y después de todo eso, recién le llaman a audiencia a Tupac Amaru para que le den su sentencia. Ahí recién le dan la sentencia a Tupac Amaru, ¿no? Y acá la imagen nos puede mostrar que a los españoles no les importaba más el dinero, a causa de lo que es la religión, la sangre, la muerte, ya sea con armas o sea espada, ¿no? Esa era su intención. Entre ellos los principales estaban, ¿no? Arreche, Pumacahua, Batalinares, entre otros culpables, ¿no? Y aquí podemos ver a los principales causantes de lo que es este acontecimiento. Como les decía, Pumacahua, Arreche, Batalinares, Moscoso, Áviles y el cura de la compañía, ¿no? Que ellos eran los principales, ¿no? Los que decían cómo iban a morir, ¿no? Y los que lo capturaron también, todo esto. Pumacahua también fue, porque Pumacahua, recordemos que su nombre completo es el gran militar, brigadier general Mateo Pumacahua, ¿no? En un inicio fue el contradictorio de Tupac Amaru, a la que posteriormente recién se levanta para que él también sea como uno de los precursores de la emancipación. Luego de toda esta tortura, son sacados toditos, ¿no? A la plaza de armas del Cusco, amarrados, enmarrocados con cadenas y jalados por caballos, y llevaban en la espalda lo que son plantas apestosas, para que toda la gente que ande mirando, ¿no? Les cause asco y repulsión a esas personas. Posteriormente de lo que les sacaron, ¿no? Se pusieron al lado derecho, cada cura se puso al lado derecho de cada prisionero y les obligaron a rezar. Pero dicen que tanto fue el maltrato en las carceletas que ellos no podían ni abrir la boca, no podían ni rezar. Y acá también el pintor nos hace mostrar que, ¿no? Las cruces representan que los curas mandaron también a mucha gente a la muerte, que son principales causantes de las muertes de los tupamaristas, ¿no? Luego en la plaza también, esas dos mujeres, ¿no? Miquela Bastidas y Tomás Atito Condemaita, empezaron a gritarle, ¿no? De gritar, malditos españoles, asesinos españoles. Estos insultos llegó a oídos de Arreche, y entonces manda a que se le amordace la boca para que no sigan gritando. Luego empezaron con las matanzas, ¿no? Para ello, los primeros ajusticiados son José Verdejo, Antonio Bastidas y Andrés Castelo, los tres primeros, ¿no? Aliados tupajamaristas que fueron ahorcados. Posteriormente también empezaron a ahorcar, ¿no? A lo que es a su hijo mayor de Tupac Amaru, a Hipólito Tupac Amaru. Pero antes de ahorcarlo, lo que hicieron es cortar esa lengua. De la misma forma al negrito que todo en esto fue, ¿no? Antonio Oblitas, ¿no? Quien fue también igualito ejecutado en el Cusco, en la plaza de armas. Con las mujeres no había distinción, el maltrato fue igual, así que empezaron a matar también a lo que es Tomás Atito Condemaita. Para ello, lo que utilizaron fue ponerle una soga al cuello y tipo torniquete empezar a hacer girar hasta ahogarlo, ¿no? Previamente había sido, como les decía, maltratado en las carceletas. Posteriormente también empezaron lo que es el maltrato, o empezaron lo que es con Miquela Bastidas. Para ello, a ella también le empezaron a cortar la lengua, ¿no? Cortar también lo que son sus senos. En la ideología de los españoles, el cortar la lengua era para que no se divulgue más lo que es su ideología, o para que también, ¿no? Para que sus senos se la cortaban por el hecho de que ya no amamante más revolucionarios. Luego de todos estos actos macabros que cometieron con ellas, también quisieron matarla de la misma forma a Miquela Bastidas, poniéndole una soga al cuello tipo torniquete. Pero resulta que el cuello de Miquela Bastidas era muy delgado y no pudieron matarlo. Entonces Arreche se amarga más y hace que le pongan una soga al cuello
y ordena a que tiren de él, con intenciones de querer sacarle la cabeza o asfixiarlo también. Pero al ver que con eso también no pudieron matarlo, ordena a que se le suelte, y ya casi agonizante lo mandan, lo tiran al piso y ordena a todos los verdugos a molerla a patadas. ¿No? Luego, la sentencia tenía que continuar, y para ello empezó también con lo que es de Tupac Amaru. Como les decía, Tupac Amaru le cortaron la lengua. Todo porque muchos dicen, ¿no?, que Tupac Amaru no quería revelar a los que eran sus aliados, no quería delatarlos. Y al ver que tanto sufrimiento que le han hecho y no quería hablar, mejor le cortamos la lengua, ¿no? Para que no grite y posteriormente sea descuartizado. Todo eso ocurrió también lo que es el 18 de mayo, ¿ya?, de 1781. Todo para que esas fechas lo hicieron coincidir los españoles con lo que es Viernes Santo, ¿no? Y sabemos que en Viernes Santo la ideología religiosa, para nosotros Jesús está muerto y no ve nada. Entonces por eso de repente quisieron realizarlo todo eso. Es un criterio que uno tiene. Luego tenía que cumplirse la sentencia de ser descuartizado por 4 caballos. Y resulta que a Tupac Amaru no pudieron desmembrar los 4 caballos, ¿no? Y es así que Arriaga, ¿no?, ve todo esto, ofuscado, renegado, entonces manda a que se le suelte a Tupac Amaru, ¿no? Se le suelte y lo manda a descuartizar. Pero ya no con los 4 caballos como estaban haciendo, sino que manda a los verdugos a que le corten la cabeza, ¿no? Le cortan la cabeza, le cortan lo que son sus brazos, le cortan las piernas, y todo a la vista de su menor hijo, Fernandito, como les decía. Recordemos que solamente tenía 12 años, ¿no? Y cuando lo matan, recién arreche se siente ganador. Por fin gané, ¿no? Luego de todo esto, empezaron a juntar los brazos, ¿no?, los brazos así, y empezaron a distribuirlo. En empezar lo que es la cabeza de Tupac Amaru, empezaron a llevárselo a diferentes lugares donde surgió su revolución o donde tenía aliados, ¿no? Y es así que la cabeza lo mandan a Tinta. No solamente a Tupac Amaru los cortesanos, sino también a Micaela Bastidas, a Tomás Atito Conde Maita, ¿no?, a varias personas. Y son llevados a diferentes lugares. Y entonces también un modelito, Antonio Litas. Y el cuerpo, el tronco, ¿no?, de todos estos mártires, fueron llevados así, en mulas, en caballos, fueron llevados con dirección al cerro Puquín, cerca al Cusco. Y ahí empezaron a quemar todos los cuerpos. Tanto así que empezaron a juntar las cenizas de los cuerpos y uno se encargaba de aventar las cenizas al aire, ¿no?, para que el viento lo disperse todo el resto de la ceniza y no quede rastro alguno de lo que fue la rebelión de Tupac Amaru o lo que son los aliados de Tupac Amaru, ¿no? Y el pintor también asemeja a un español, ¿no?, pero siendo diablo, ¿verdad? Y eso quizás también lo puede mostrar lo que es a Francisco Pizarro, culpable de todos estos acontecimientos por la llegada a Perú, ¿no? Luego, en acá, ¿no?, muestra lo que es la llegada de la cabeza Tinta. Ese arco existía en la Plaza de Armas, en la calle central. En ahí existía ese arco y en ahí fueron exhibidas todas sus cabezas de los aliados, de los 16 aliados, ¿no?, de 16 que tenían como cabecilla. Y en Tinta cuentan que en esos tiempos no había ni un alma en Tinta. Todos empezaron a escaparse por el hecho de que los españoles no podían capturar. Luego de 2 años, ¿no?, de toda esa masacre y todo eso, empezaron también lo que son sus revoluciones de los sus seguidores. Es así que Diego Cristóbal siguió con su revolución, ¿no?, pero lo capturan mediante engaños y lo condenan a ser picado con tenas de su carne y ser sacados. Y en su propia vista tenía que ser quemado. Y no contentos con eso, sacaron a su madre de la cárcel también, que estaba capturada, y tenía que presenciar todos esos actos, ¿no? Luego no les importaba lo que es sus súplicas, sus ruegos, más al contrario también lo agarraron, lo ahorcaron y lo
descuartizar. Aquí también podemos observar que capturaron también al hermanastro de Tupac Amaru, a Juan Bautista Tupac Amaru, ¿no? Y lo encerraron en las carceletas parado sobre clavos. Y ya aquí también estaba su hijo Fernandito, ¿no? Ya traumado por todos estos actos que había visto, ¿no? Y para día y noche llorando. En el altiplano también surgió todo eso, lo que son sus levantamientos, ¿no? Y entonces capturan a dos mujeres, ¿no? Y por el hecho de defender sus tierras, a ellas también los condenan a muerte. Y para ello previamente se empiezan a burlarse de ellos. Le empiezan a poner una corona de espinas, lo suben a una mula y le hacen dar la vuelta, ¿no? Por la plaza Las Piñas en Bolivia. Le hacen dar su vuelta y burlándose, ¿no? Camila, que tú eres reina, tú eres la única reina. Y para que posteriormente sean ahorcadas y muertas. También cogen a lo que es a Cecilia Tupac Amaru, ¿no? Prima hermana de Tupac Amaru. Lo capturaron en Sicuani, ¿no? Y posteriormente lo llevan para ser juzgado también a lo que es al Cusco. Y lo condenan a 200 azotes. Y durante los azotes fallece lo que es Cecilia Tupac Amaru. Luego, hablamos solamente de la muerte de uno de sus hijos, que era Hipólito, pero aquí también a sus otros dos hijos, ¿no? Lo que es Fernandito y Mariano. Estas personas no lo mataron en el Cusco, más entonces ¿no? Le cortaron, como acá en Quechua diciendo, ¿no? Lo han castrado a estos dos personajes, ¿no? Y es por eso que les decía en el primer cuadro que termina la descendencia tupacamarista. Al momento de ser castrados, son reportados para que se vayan a España. En este cuadro también podemos observar que a personas que por el simple hecho de llamarse Tupac Amaru o por poder mencionar la rebelión de Tupac Amaru eran condenados a 200 azotes. Vaya a saber si algunos sobrevivieron u otros también murieron. Como les decía, la corona española siempre necesitaba como prisioneros de guerra, ¿no? O personajes que sean testigos de que hubo un levantamiento en el Perú. Es así que los españoles, ¿no? Seleccionan a 78 personas para que sean llevados a España. Dentro de esos 78, ¿no? Estaba Juan Bautista Tupac Amaru, hermanastro de Tupac Amaru, y sus otros dos hijos, Mariano y Fernando. Ellos tenían que irse a España, ¿no? Posteriormente, pasado un tiempo, salen del Cusco todas estas personas y son llevados a Lima primeramente, a lo que es el Callao, a la fortaleza del Real Felipe en el Callao, ¿no? Así es así que a los principales personas que se resistían los empezaron a amarrar y colgar a exteriores del castillo. Lo amarran y los tenían ahí noche y día, de hambre, de sed, ¿no? Y torturados. Y a las demás personas lo que hicieron fueron encerrados en pequeñas carceletas donde solamente podían permanecer parados, ¿ya? Los encerraron durante 5 meses y en ahí se hacían sus propias necesidades, les alcanzaban comida solamente para los que alcanzaban, si no alcanzaban se quedaban así. Después de un tiempo recién salían a sus carceletas y lo hacían limpiar sus necesidades con cal. Luego de 5 meses, habiendo muerto 5 personas en la fortaleza del Real Felipe, recién salen del puerto de Callao, en 2 barcos, ¿no? Y se vienen por lo que es, ¿no? El mar de Chile, se van por la Tierra del Fuego, pasan al Océano Atlántico, Argentina, Brasil, para posiblemente irse a España. Es aquí en Brasil, en Río de Janeiro, donde muere su otro hijo, Mariano. Fallece y los españoles lo que hacían al ver morir a las personas dentro del barco solamente agarraban al cuerpo y lo tiraban al mar. Ya los animales, los peces se encargarían, ¿no? De la descomposición y la desaparición del cuerpo. Así que llegan a España. Es aquí donde por última vez habla Juan Bautista Tupac Amaru con su sobrino Fernandito. Y se enteran los españoles que conversaban y les prohíben, ¿no? A ellos conversar entre ellos, ¿no? A Fernandito lo tuvieron encerrado
en las mazmorras de España, y a Juan Bautista también se lo llevan como misionero, se lo llevan a África, a diferentes lugares. Es así que solamente regresa Juan Bautista, regresa al Perú. Y de Perú se va a Argentina. Y ahora está enterrado en lo que es el cementerio de la Recoleta en Argentina. Y a Fernandito, ¿no?, lo tuvieron encerrado 17 años. ¿No? Y también está enterrado lo que es en España. Bueno, esa es todo lo que es la emancipación americana de tinta, ¿no? Y podemos ver en su medio lo que es una pileta, denominada pileta La Negrita. Esta pileta fue construida o hecha por Eiffel, ¿no?, el que construyó la Torre de París. El mismo personaje lo construyó, todo porque lo mandó José Turner, esposo de Clorinda Mato de Turner, lo mandó a construir y fue donada en el año de 1875. En las mismas inscripciones podemos observar, ¿no?, el año, ¿no?, de la fecha de entrega a lo que es a tinta. José Turner a tinta en 1875. Que José Turner, que el que hizo. Es el esposo de Clorinda Mato de Turner. Ya. Mandó ¿De la Torre Eiffel algo dijiste? Claro, es el mismo constructor de la Torre Eiffel. O sea, el que hizo la Torre Eiffel, sí, fue el mismo que lo hizo lo que es la pileta. Está hecho en bronce, ¿no? Pero ¿cómo sabes eso? Ahí La información, sí. El templo San Bartolomé. Y al lado, lo que es la capilla de la Virgen de las Nieves. En el templo de San Bartolomé podemos observar varios lienzos de la escuela cusqueña. También donde fue pintados, ¿no?, lo que son los martirios de los apóstoles. Y también tenemos dentro un retablo en el altar mayor, ¿no? Un altar mayor que está hecho en pan de oro, ¿no?, que está desde el piso hasta lo que es el techo, tallado en madera. También podemos observar, ¿no?, a lo que, ¿no?, el monumento a Tupac Amaru, lo que está con Micaela Vacías y Fernandito. Y más al fondo observamos también lo que es la casa de Clorinda Mato de Turner, que posiblemente en esa casa fue donde se inspiró a escribir su famosa obra Ave sin Nido, que también en tiempos de la guerra con Chile también sirvió de albergue, ¿no?, para los heridos de esa guerra. Lo traían hasta acá y eso funcionaba como un mini hospital, ¿no? Veo, ¿qué más?